Vale. ¿Sí? Pues vamos a repetir. ¿Nombre? Sí, yo me llamo Juan José Cienfuegos García y en los rótulos pues ponéis profesor, ex profesor de latín y griego del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez, de la Frontera. Vale. ¿Y cómo llegas a...? Yo encuentro a don Francisco porque una compañera, María Dolores Rodríguez Dobla, a la que estoy muy agradecido, pues me pasó una serie de documentos que proceden del archivo del Fondo Histórico del Instituto, entre los cuales iban discursos en latín a nombre de don Francisco Rodríguez, conmemorando diversas situaciones, tanto de su etapa aquí, como sobre todo de su etapa como catedrático de latinidad de la Real Clase de Lebrija. Al principio, como estaban en latín, como acabo de decir, por lo menos el primero que yo me encontré no tenía traducción al español al lado, simultánea. Yo pensaba que don Francisco era uno de los míos, por así decirlo. Yo estaba entonces involucrado en una experiencia de cambio de método para enseñar latín con un libro nuevo basado básicamente en la inmersión en latín en lo posible durante toda la clase, de modo que los alumnos vivieran siempre en latín y pudieran así hacer acopio del vocabulario, del léxico, que es lo más importante a mi juicio. Pero mi sorpresa fue que en realidad el discurso en latín de don Francisco era una exigencia de la propia Real Clase de Latinidad de Lebrija para demostrar que lo que él estaba haciendo, su tarea de profesor, pues tenía éxito y los alumnos efectivamente pues eran capaces de declamar, de recitar una oratio, un discurso en latín. Después comprendí que esto que se hacía anualmente, estos exámenes, pues no se correspondían con que los alumnos lo hicieran, sino que seguramente, como dice el propio don Francisco, el método de enseñanza no era en las clases en latín, sino que eso era una exhibición de aparato para demostrar la habilidad de suya y de sus alumnos. Él escribía el discurso y los alumnos lo recitaban de memoria. Pero me dio pie para conocer cómo don Francisco preconizaba en la Real Clase una vuelta atrás a los buenos tiempos del fundador de los estudios de latinidad, de Elio Antonio de Nebrija. Y entonces pues preconiza ahí los caminos, la fase de la enseñanza que se indicaba en las instrucciones latinas. Las instrucciones latinas de Antonio de Lebrija, y digo Lebrija porque así es como se le conocía en esa época, y Nebrija solamente fue a partir de los años 40, el Antonio de Lebrija establecía que se estudiara primero las partes de la oración. Él aclaró el panorama de la confusión tardomedieval y limpió el latín de un grado de barbarie considerable que había introducido las gramáticas medievales. Entonces él presenta las introducciones latinas exponiendo los paradigmas, los tipos de verbos, las conjugaciones, todo basado en la analogía y en las anomalías, y luego pasa a las etimologías, a la poesía y añade un diccionario. Más tarde en su obra añade un diccionario y se inclina por la coexistencia del latín y el español. Eso es lo que le interesa a don Francisco Rodríguez García, y es lo que él reivindica, luchando, intentando renovar frente a el desastre en que se había convertido la enseñanza del latín últimamente, llena de las platiquillas, de los versillos y de una serie de composiciones que hacían los alumnos traduciendo del español del castellano al latín, siguiendo mayormente la gramática del propio Nebrija, que es lo curioso, pero muy retocada por los jesuitas. Concretamente la gramática que se estudiaba era originalmente la de Lebrija, la de las instrucciones latinas, pero revisada, ampliada y modificada a su gusto por el padre Juan Luis de la Cerda, el padre jesuita Juan Luis de la Cerda, componiendo lo que se llama la Ratio Studiorum. Contra esa Ratio Studiorum, contra esa gramática excesivamente ya ampulosa y confusa, es contra lo que relaciona a don Francisco García, y así lo conozco yo, porque
nosotros formábamos parte de un grupo actualmente que se dedica a enseñar latín en latín, siguiendo otra metodología distinta, que yo pensaba que era la que tenía don Francisco, pero no era así. Don Francisco seguramente enseñaría en español, porque coincide además que a la salida de la expulsión de los jesuitas, en 1767, al año siguiente se promulga una Real Cédula de Carlos III, en virtud de la cual las gramáticas que se compongan a continuación, en adelante, tienen que ser gramáticas obligatoriamente en español, en castellano. Esto coincide con la orientación en el mismo sentido que ofrece la gramática, la recientísima gramática por aquella época de Port-Royal, que aconseja lo mismo: ir de lo conocido a lo desconocido, apoyarte en el francés, apoyarte en el español para aprender latín. Porque, dice don Francisco, ¿cómo se va a esperar que un alemán aprenda inglés y hablando solamente en inglés que él no entiende? Es una barbaridad. Pues lo mismo pasa con el latín. Vamos a estudiar español primero y cuando sepan bastante bien el español, se maneje, pues les daremos ya los rudimentos del latín. Los rudimentos del latín se parecen mucho a lo que puede aparecer incluso hoy en una programación de latín. O sea, son los paradigmas, en la morfología. Luego los enfrenta a los alumnos, digo de la época de don Francisco y también en la época de Nebrija, los enfrenta directamente a los autores, eligiendo los autores selectos, Cicerón, Virgilio, César, Horacio, Tibulo, Livio y Nepote, que a veces coinciden casualmente con lo que todavía se presentan en la selectividad para nuestros alumnos. Esa también es una diferencia importante, porque en nuestra concepción actual de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua latina, basándonos en estudios del profesor Herbe y el libro del profesor Herbe de Familia Romana, pues el texto no es un texto original latino, sino que es un texto compuesto, articulado, hecho con las palabras de máxima frecuencia que hay en latín. De modo que es un texto donde el alumno gradualmente va aprendiendo latín. No se enfrenta de buenas a primeras a las máximas dificultades que le ofrece un autor, porque cuando escribe un autor latino no es que pensaba, bueno, pues voy a hacer oraciones simples y este capítulo que viene ahora, dice Livio, lo vamos a hacer en oraciones compuestas. No era así, era todo simultáneo. Entonces, esa corriente que pensaba que de lo nuevo, de lo conocido a lo desconocido, y siempre los autores de la más pura latinidad, pues chocaba con otro punto de vista que ya existía casi en época coetánea con la de Lebrija, que era la de los que basaban la enseñanza del latín en la práctica de unos coloquias, de unos progimnásmatas, unos ejercicios, unos entrenamientos, unos hermeneutas, donde los alumnos practicaban con el lenguaje habitual, incluso con el lenguaje cotidiano, y aprendían progresivamente. Esta corriente aquí no se da. Se da la de Port-Royal, que crea que el que piensa que quien domina la gramática domina la lengua. Eso, como todos sabemos, no funciona. Y además tampoco funciona dar las clases de latín en español o de inglés en español. Tampoco funciona. Funciona la progresividad y funciona el estar en ese contexto de la lengua que tú quieres aprender. Porque Nebrija, seguramente obligado, claro, no tuvo más remedio que para aclarar el panorama tuvo que purificar el latín y compone al estilo de Lorenzo Valla un diccionario donde aparecen las definiciones correctas, crea un diccionario, con lo cual también se introduce en esta ecuación otro caballo de batalla que no ha dado muy buen resultado a mi juicio, que es la traducción. El objetivo ya de aprender latín no es tanta la lectura, la comprensión, sino la traducción, de ahí el uso de los diccionarios, mientras que en otros sitios no se traduce, se comprende, se lee e incluso empiezan a aparecer, hay muchas ediciones actualmente de ediciones monolinguales, es decir, que el autor clásico correspondiente tiene un comentario, una explicación también en latín. Esto es lo que se hace con los métodos actuales, que se explica la palabra en latín, cosa que no están acostumbrados los alumnos españoles hasta mismo en la mayoría. Porque no es lo mismo enseñar latín a alumnos que parten del nivel cero que enseñar latín explicando filología.
La filología tiene su sitio y el aprendizaje de la lengua tiene su sitio. Entonces, es una cuestión absolutamente actual. Esperemos que al abordar el 5º centenario de Lebrija, al evocar aquí la figura de su epígono, don Francisco Rodríguez García, sirva para poner de relieve y manifestar todas las dudas y todo el debate que hay en torno a la enseñanza de la lengua latina actualmente en España. Vale.